El gobierno de Javier Milei profundiza un ajuste brutal en favor del gran capital, trasladando el peso de la crisis sobre los trabajadores, jubilados y sectores populares. Lejos de representar un plan libertario, Milei ejecuta una estrategia de transferencia de ingresos desde abajo hacia arriba. Los principales beneficiarios de este modelo son los grandes empresarios, especuladores financieros y monopolios energéticos. A partir de mayo, las tarifas de luz y gas aumentarán entre un 2.5% y un 3%, según datos oficiales. Este ajuste será formalizado mediante la revisión quinquenal tarifaria, que garantiza rentabilidad a las privatizadas durante 5 años. La carne ya ha subido más de un 30%, afectando gravemente el consumo popular. Según la consultora Management & Fit, un 21.7% de la población considera la inflación como el principal problema, por encima de la inseguridad y la corrupción. En marzo, solo el 17% veía a la inflación como prioridad, lo que revela un aumento del malestar social en pocas semanas. En lugar de combatir la inflación, Milei la alimenta con despidos, tarifazos, desregulación y una dolarización de facto, agravando aún más la situación del pueblo trabajador. La revisión quinquenal tarifaria es un instrumento de Milei para formalizar aumentos sistemáticos en luz y gas. Se trata de un mecanismo reclamado por las empresas desde hace años para garantizar su rentabilidad, sin importar las consecuencias sociales. Bajo este mecanismo, los tarifazos serán automáticos durante 5 años, legalizando el traspaso constante de recursos del pueblo hacia los capitalistas. Esta política responde únicamente a los intereses de las distribuidoras energéticas. Las tarifas se ajustarán aunque millones de familias no puedan pagarlas. Es un saqueo institucionalizado. El Estado burgués es garante del negocio privado, priorizando la rentabilidad empresarial por encima de las necesidades sociales. No se trata de una decisión técnica, sino de una medida política al servicio del capital. Esta lógica convierte derechos básicos en mercancías, regidas por la ganancia y no por el bienestar social. El tarifazo estructural de Milei refuerza el modelo privatizador iniciado en los 90, que hoy se profundiza con nuevos niveles de brutalidad. En el primer cuatrimestre del 2025, los precios acumularon una subida del 65% según la Fundación Libertad y Progreso, reflejando una inflación persistente pese al relato oficial del milagro económico. El rubro de alimentos registró un aumento del 3.4% en abril, con la carne liderando los incrementos al subir un 6.9%. Algunos cortes de carne como el asado acumularon subidas de hasta un 51% en los últimos 6 meses, superando ampliamente la inflación general. El salario mínimo perdió un 31% en términos reales entre noviembre del 2023 y marzo del 2025, reflejando un fuerte deterioro del poder adquisitivo. En el primer trimestre del 2025, sectores como los ferroviarios, sanidad, alimentación y empleados públicos sufrieron una caída del salario real de entre 4 y 6%. Con este gobierno, los salarios reales experimentaron una caída superior al 15%, consolidando una pérdida significativa del poder adquisitivo. El gobierno implementó medidas como el atraso del tipo de cambio, congelamiento de precios de combustibles y presión a empresas alimenticias para contener la inflación, aunque estas acciones son consideradas parches temporales. Estas políticas buscan sostener la gobernabilidad y la narrativa de un milagro económico, mientras se mantiene el núcleo del ajuste, salarios deprimidos, destrucción del empleo público y beneficios para sectores concentrados. La inflación persistente y el empobrecimiento de la población reflejan las consecuencias directas de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Milei. Lejos de representar una solución, las medidas adoptadas han profundizado la crisis social y económica, afectando a los trabajadores y sectores más vulnerables. El descontento social crece a pasos acelerados, reflejando un giro en la percepción del gobierno por parte de amplios sectores. El apoyo inicial, basado en promesas de estabilidad y recuperación, comienza a resquebrajarse frente a la realidad del ajuste. Sectores medios que votaron por Milei, con la esperanza de mejoras económicas, hoy enfrentan el deterioro de su nivel de vida. El relato del milagro económico ya no convence a quienes padecen día a día la inflación, los despidos y los tarifazos. La decepción se extiende en un clima social cargado de bronca, incertidumbre y creciente hostilidad hacia las medidas oficiales. Las protestas comienzan a multiplicarse,
desde trabajadores estatales hasta pequeños comerciantes asfixiados por los costos. Según datos del sector privado, el consumo minorista cayó un 18.3% interanual en abril, revelando la magnitud del deterioro económico. La brecha entre el discurso presidencial y la vida cotidiana alimenta la ruptura del consenso inicial. La gobernabilidad empieza a tambalearse en la medida en que se profundiza la distancia entre el gobierno y las necesidades populares. La política de Milei no es producto de la ignorancia, sino una estrategia consciente del capital para recomponer su tasa de ganancia. No se trata de errores técnicos ni de un mal diagnóstico, sino de una ofensiva planificada contra la clase trabajadora. El Estado actúa como aparato de disciplinamiento social, al servicio de los intereses del gran capital. La destrucción de derechos laborales, los despidos masivos y el vaciamiento del Estado son medidas deliberadas para debilitar toda resistencia organizada. En esta lucha de clases abierta, el gobierno opera como un comité ejecutivo de los grandes empresarios y especuladores. La desregulación de la economía y la eliminación de subsidios no persiguen la eficiencia, sino el sometimiento de las mayorías. La dolarización de facto y el recorte del gasto público son herramientas para acelerar la transferencia de riqueza hacia arriba. La burguesía argentina, en crisis, necesita aumentar la explotación y destruir conquistas históricas para sostener su dominio. El rol del Estado en esta etapa es garantizar ese proceso, aunque para ello deba intensificar la represión y el autoritarismo económico. Las privatizaciones impulsadas durante el menemismo en los años 90 marcaron el inicio del saqueo estructural al pueblo trabajador. Bajo el discurso de modernización y con la presión del FMI, el Estado entregó sectores estratégicos como energía, transporte y telecomunicaciones al capital privado. Esta entrega implicó reemplazar la lógica del derecho social por la lógica del lucro, dolarizando tarifas y garantizando ganancias. Las empresas privatizadas recibieron subsidios millonarios sin reinvertir ni mejorar la infraestructura ni la calidad del servicio. Cortes de energía, accidentes de transporte y falta de gas reflejan el fracaso del modelo privatizador, pese a las promesas de eficiencia. A pesar de su discurso progresista, el kirchnerismo mantuvo intacto el régimen de concesiones y subsidios a las privatizadas. Milei no solo reactiva esos marcos, sino que busca profundizar la entrega, reprivatizando empresas como Aerolíneas y el Banco Nación. Tanto los gobiernos neoliberales como los nacionales y populares han sostenido el mismo modelo de subordinación al capital. La raíz del ajuste actual está en ese régimen privatizador que convirtió servicios esenciales en mercancías para el enriquecimiento de unos pocos.